Hola jóvenes, muy buenos días. Eh, ayer, ayer seguimos, nos quedamos con estas diapositivas. Estábamos viendo la rinoscopía. Es la exploración que tenemos que hacer para poder revisar a nuestro paciente con rinitis alérgica. El rinoscopio, si se fijan ustedes, ahí se ve la maniobra y el rinoscopio que vamos a utilizar cuando ustedes estén aquí conmigo haciendo la práctica. Este es para adulto. Hay de diferentes tamaños, ustedes los van a ver. Entonces, primero, para ver la estructura. O sea, ahí nos estamos enfocando principalmente donde se ve que se está revisando la nariz. ¿Y qué es lo que vamos a revisar en la nariz? En nuestro paciente con rinitis alérgica. Vamos a revisar los cornetes. Acuérdense, vamos a ver el tabique nasal, los cornetes, el cornete medio, el cornete inferior, para ver la estructura. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan? Quiero que aprendan ustedes a diferenciar, hacer la diferencia entre las estructuras. Yo ahí les voy a estar enseñando. No es lo mismo en los libros, porque a veces se ve algo un poco diferente. Ya cuando estén en la práctica, se ve completamente, es muy parecido, pero no hay como enseñarles y decirle cuál es el cornete anterior, cuál es el cornete medio, cuál es el cornete superior, si es que lo llegamos a revisar. Pero ahí no nomás vamos a revisar la estructura de la mucosa, sino que vamos a ver, qué tipo de patología vamos a revisar. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que vamos a revisar? La superficie de la mucosa, características clínicas. Generalmente en un paciente con rinitis alérgica se ve una mucosa pálida, edematosa, con puentes hialinos. Los puentes hialinos son los puentes de muco. Que hay, miren, esa flechita que ustedes ven en el cornete medio, de ahí es como si se viera un puente, pero en este caso es una flechita, pero ahí se ve un puente que sería de color blanco. Algunos clínicos les llaman hilos de plata, porque pudiera ser que se viera como una especie de un hilo de color blanco, plata, ¿no? Y en el cornete inferior también así se vería. Son hilitos que se ven, se llaman hilos de plata, y una de las características principales que se ven en pacientes con rinitis alérgica. Entonces, hay que revisar primero la superficie, la estructura, a ver si no tenemos algunos pólipos, a ver si no tenemos una desviación del tabique nasal, a ver si no tenemos alguna tumoración, a ver si no tenemos hasta un cuerpo extraño que generalmente se puede observar en los niños por alguna cosa que se aloje ahí, que ellos se pongan en la nariz, y eso nos da también datos de rinitis alérgica. Entonces tenemos que hacer, al estar revisando a nuestro paciente, vamos a ver nosotros si hay alteración de la anatomía de la pirámide nasal, y eso nos va a ayudar mucho al estar revisando a nuestro paciente. Entonces, nosotros al revisar nuestro paciente nos va a servir muchísimo. Ahí está encaminada nada más para la nariz, pero acuérdese, en todo paciente, cuando estemos aquí en la práctica clínica, se van a dar ustedes cuenta de que vamos a revisar los ojos, vamos a revisar los oídos y vamos a revisar también los ojos, todos, y la piel que está alrededor de la pirámide nasal, la piel de toda la cara. Vamos a revisar la piel que se encuentra alrededor de los globos oculares. Vamos a revisar la piel que se encuentra alrededor de los oídos. Esto nos sirve porque hay datos clínicos que en un momento dado nos pueden hablar de alergia y pueden estar acompañados de algunos otros datos que nos pueden ayudar para hacer el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, la rinoscopía anterior se utiliza de entrada. Ustedes como médicos generales van a tener que revisar a todo paciente que les llega con problemas de rinitis, revisar mínimo la nariz, y ya estando aquí las maniobras para revisar a un niño son diferentes. No se puede aplicar un rinoscopio, sino ahí va a ser un oftalmoscopio rígido para poder utilizar la nariz. Ese es en los niños, ¿eh? O simplemente con levantar la punta de la nariz. Yo les voy a enseñar algunas maniobras ya cuando estén aquí en la práctica clínica para que ustedes puedan revisar bien y que puedan identificar cada una de las estructuras de la pirámide nasal.
Entonces yo les decía que hay que revisar no nomás la nariz, sino nuestro paciente ya que está aquí tenemos que revisarle sus ojos, sus oídos y todo lo relacionado con la piel de esas estructuras, a ver si no tienen algunos estigmas que nos pueden hablar acerca de las enfermedades alérgicas. Otra de las cosas que tenemos que hacer para hacer el diagnóstico de rinitis alérgica son las pruebas cutáneas. O sea, ustedes tienen, yo les voy a enseñar cuál es el protocolo que se tiene que utilizar, para que nos ayude a hacer un diagnóstico complementario. Claro que lo principal es la clínica, lo que nos va a dar la pauta para hacer nuestro diagnóstico y estar pensando en los problemas inmunológicos de la nariz es ver en la clínica los datos clínicos que nos van a llevar a pensar de que se trata de una rinitis alérgica. Entonces, pero necesitamos exámenes complementarios para poder reafirmar lo que estamos pensando. Entonces, son las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas van encaminadas principalmente a aeroalergenos, que pueden ser a pólenes, hongos y sustancias inhalables, que le llamamos nosotros. Las pruebas sanguíneas también, las pruebas sanguíneas de RAS o PRIST, que se utiliza ahorita más el PRIST más que el RAT. La radioinmunoabsorbencia ya casi no se utiliza ahí se las puse, pero precisamente se las puse para que sepan que ya no se usa para comentarles, se usa más el PRIST. ¿Por qué? Porque se puede contaminar y tiene radiaciones y los químicos pueden contaminarse con este tipo de radiación. Entonces ya no se utiliza la IgE total, la IgE específica y los eosinófilos, que vamos a hacer una citología nasal, ocular y ver si se encuentran eosinófilos presentes. Si encontramos eosinófilos presentes, puede decir que nos está hablando de un proceso alérgico. Pero acuérdense que no nomás en los procesos alérgicos se aumentan los eosinófilos, sino se aumentan también en los problemas de parásitos, se aumentan también en los problemas de infección. O sea, nos ayuda, sí, los eosinófilos. Arriba del 10% de la citología podemos decir que eosinófilos positivos. Algunos químicos los ponen nomás positivos, que se encuentra una gran cantidad de eosinófilos, arriba del 10%. Pero sí tenemos que ayudarnos nosotros para hacer un diagnóstico integral. Tenemos que utilizar todo lo que tengamos a mano para poder hacer el diagnóstico preciso de nuestras enfermedades inmunológicas y en este caso de la rinitis alérgica. Entonces, tenemos que hacer este tipo de pruebas. Ahí, ya cuando estén en la práctica clínica, ustedes, ahí se van a hacer las pruebas. Yo les decía que hay 4 tipos de pruebas que podemos hacer. Yo se las voy a enseñar. Son por unción, o sea, unción es untar. Si nosotros estamos pensando en hacer una prueba cutánea, se pueden hacer en piel, principalmente en frutas. En frutas no necesitamos hacer nosotros una escarificación, una intradermoreacción o un prick, sino que necesariamente, nomás en frutas, en otro tipo de alimentos, pólenes, hongos, sustancias inhalables, no se utiliza la unción, sino se unta, se corta un pedazo si estamos pensando, por ejemplo, que es alérgico a alguna fruta, cortamos un pedacito de mango y la frotamos en el dorso y nosotros es un método, no le digo pero que principalmente en frutas es donde se puede hacer este método, se llama untar. Unción es untar sobre la superficie de la piel y va a haber una reacción positiva, se hace como una ronchita. Y eritema, ¿se acuerdan de la triple respuesta de Lewis que ustedes estuvieron viendo en inmunología en básica con el doctor Velázquez? A lo mejor les habló sobre esto, sobre este punto, si no se lo recuerdo. Tienen que hacer esa esporunción. Escarificación, como su nombre lo indica, es escarificar con una lanceta especial, no es cualquier lanceta, no es lanceta que se utiliza para hacer para cuantificar la glucosa, no, es una lanceta especial pequeña con una especie de puntita muy pequeña y es un acero especial, porque no se debe de dañar la piel, no se debe de dañar la piel, no se debe dañar la piel y eso nos puede ayudar muchísimo, muchísimo, y nos puede ayudar muchísimo
para hacer la escarificación. Ahí se ve, ustedes no también en una cajita de color blanco, exactamente ahí viene. Entonces, mira, ahorita se las voy a enseñar, eso es, exactamente. Mire, esa ustedes la están viendo ahí y aquí se las voy a enseñar. Es aquí ya cuando estén ustedes aquí van a ver una puntita milimétrica, no se logra para no lesionar la piel y van a ver ustedes esa misma que se ve ahí en la fotografía. Es igual y aquí ustedes para que vean. Sí, y hay muchos más métodos que se pueden utilizar. ¿Sí? Entonces, las pruebas sanguíneas les decía, pueden ser alimentos, frutas y legumbres, pescados y mariscos, sin tener que exponer a nuestro paciente en la piel y pueda tener algún shock anafiláctico. El shock anafiláctico luego hablamos. Acuérdense que eso es lo que tenemos que revisar en todos nuestros pacientes que le vayamos a hacer este tipo de pruebas. Entonces, son estudios complementarios para hacer el diagnóstico de rinitis alérgica. Entonces, fíjense que la monitorización, yo les decía, de la mucosa, la reacción alérgica consta de 3 síntomas cardinales, aunque aquí dicen 3, nosotros podemos poner 4, que son la obstrucción nasal, estornudos en salva, prurito nasal y rinorrea o secreción. Aquí le faltaría una. Según mi punto de vista clínico, yo lo nombraría en 4. Ahí vienen 3. Algunos autores ponen 3, pero casi, si se fijan ustedes, que el más importante para que vayan sus pacientes a la consulta de la obstrucción nasal, a ustedes les van a ir a consultar por la obstrucción nasal. No van a ir a consultarles generalmente por la rinorrea o por el estornudo. Generalmente es cuando ya no pueden respirar, es cuando van a la consulta, entonces ese es el síntoma cardinal principal. Entonces, si la obstrucción nasal, tenemos que utilizar algún tipo de método o de estudios para ver si está obstruido nuestra nariz. ¿Cómo es? Pues se puede utilizar la determinación del flujo máximo nasal, entrada y salida de aire. ¿Qué es lo que hacen estas pruebas? Lo único que hacen estas pruebas es medir la entrada y salida del aire. Y tiene determinados flujos, tiene determinadas medidas que se deben utilizar. Ya viene una gráfica, ahorita se las voy a presentar, una gráfica donde viene entrada y salida de aire. Es para determinar, pero acuérdense que puede ser por varias cosas la obstrucción. Aparte por la inflamación de la mucosa nasal, por una desviación septal, por una tumoración, por un pólipo, por un cuerpo extraño. Todo eso nos limita el flujo, entrada y salida de aire. Y acuérdense que la respiración empieza por la nariz. Es un método importantísimo. Lo primeramente que tenemos que hacer es revisar la nariz con la rinoscopía que les había dicho yo, rinoscopía anterior. Y hay un rinoscopio armado, hay un rinoscopio flexible y hay un rinoscopio rígido que utilizan los otorrinos, los compañeros otorrinos, para hacer ya una exploración más armada, que eso ustedes deben de saber. Pero desde el punto de vista alergológico, ustedes con la rinoscopía anterior pueden hacer, como médicos generales, ustedes pueden hacer el diagnóstico de una rinitis alérgica al estar revisando con la rinoscopia anterior, la mucosa. Entonces les decía, otro de los métodos que se utilizan para que nos ayudan, aparte de las pruebas cutáneas, aparte de la determinación de la IgE, aparte de la determinación de IgE específica para cualquier alergeno que nosotros estemos pensando, ya sea para huevo, para leche, para cacahuate, eso se pueden hacer en sangre también. Entonces, para no exponer a nuestros pacientes a un shock anafiláctico. Y fíjense que las pruebas a los alimentos son muy bravas, son muy bravas y en un momento dado, como que son proteínas no moleculares más grandes, de peso molecular más grande y ocasionan una reacción a veces muy fuerte. Hay que tener mucho cuidado con las pruebas cutáneas a los alimentos. Eso es lo que veíamos nosotros en nuestros pacientes que afortunadamente nunca tuvimos ningún accidente, ni hemos tenido, gracias a Dios, que hemos sacado adelante nuestros pacientitos en las pruebas cutáneas. Ahora, yo les decía, otro de los métodos es que hay que ayudarnos con la determinación de los flujos de entrada y salida del aire por la nariz, la determinación del flujo máximo. Hay varios estudios que se utilizan. Una es la rinomanometría,
y otra es la rinometría acústica. Eso es para ver entrada y salida. Y a veces se hace una exposición antes se estimula a la nariz y eso ocasiona que se contraigan los cornetes, todo el tejido que se encuentra se dematiza y impide la entrada y salida del aire. Entonces, eso se puede hacer primero, se puede hacer antes de que se haga. Vamos a ver ahorita miren, ahí se va la rinomanometría acústica. Es unas gráficas donde se va viendo la entrada y salida del aire. Es una computadora, se conecta, entonces se comienza a exhalar el aire por la nariz y eso va a cuantificar la gran cantidad de entrada y salida del aire. Este es el rinomanómetro que se utiliza para ver entrada y salida de aire ya en una gráfica, y ahí como ustedes lo ven, en esta persona se ve la entrada y salida del aire, se pasa a una computadora, los flujos, y ahí nos dan las curvas de la obstrucción. Entonces, eso es. Mire, este es otro aparatito parecido a este que utilizamos nosotros. El que utilizamos nosotros. Ahorita lo voy a abrir para que ustedes vean cómo se utiliza. Aquí lo estoy abriendo. Este es un flujómetro. Este es el que se utiliza para el asma. Si se fijan, si se acuerdan, les voy a enseñar a que lo manejen y que ustedes cuando se vayan a su servicio social se lleven un aparatito de esto. Este aparatito les va a ayudar mucho para ver la obstrucción que se encuentra sus pacientes con problemas de POC o con asma. Sí, bueno, ese es parecido, nomás que este va en la nariz. Ese que ustedes están viendo ahí en la gráfica es para ver los flujos máximos antes de la exposición. Fíjense cómo está el flujo muy bien. Y después de la exposición a un antígeno, cómo baja los mililitros por segundo. Entonces, esa es la determinación que se hace en la exposición para ver la obstrucción. Es otro método que se utiliza para hacer el diagnóstico de la obstrucción. Entonces, generalmente eso se utiliza para fines de investigación. Normalmente en la clínica ya no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque hay otros métodos más sencillos, más precisos, que sería la TAC, que ahorita vamos a hablar, que te dice si hay alguna estructura normal que nos esté dando la obstrucción o que nos esté dando los datos clínicos como si fuera una alergia. Entonces, yo les decía que otro método para ayudarnos para hacer el diagnóstico de la rinitis alérgica es el estudio citológico de la secreción nasal. El estudio citológico, ¿qué es lo que nos va a dar? La gran cantidad de eosinófilos que se encuentran ahí, la presencia de eosinófilos. Entonces, arriba del 10% podemos decir de que es eosinófilos positivos. Pero no nomás se encuentran los eosinófilos. Acuérdense que en toda la citología podemos encontrar células epiteliales, algún otro tipo de células, polimorfonucleares, podemos encontrar células de descamación y podemos encontrar algunas bacterias también. Todo eso va unado en la citología nasal. Entonces ustedes hacen cuantificación o una citología nasal. Es otro de los parámetros que ustedes tienen que pedir para que se puedan orientar, y hacer un diagnóstico preciso de una rinitis alérgica. Y si hay una gran cantidad de eosinófilos, pues ya estamos hablando de una rinitis alérgica. Entonces, no se les voy a olvidar. Todos esos son los métodos complementarios que nos van a ayudar para hacer el diagnóstico más preciso de la rinitis alérgica. Entonces, ¿qué otro estudio? Yo les decía, hay otro método que se utiliza para ayudarnos, que es la TAC. La tomografía axial computarizada nos ayuda a hacer el diagnóstico. ¿Para qué? Para ver simplemente las estructuras que vamos a encontrarnos en la nariz. Entonces, es más, fíjense, todavía se puede utilizar la radiografía simple de nasales en las tres posiciones, Caldwell, Waters y lateral derecha. Con esas tres posiciones nosotros nos orientamos para ver si no hay un cuerpo extraño, si no hay una tumoración, si hay un pólipo, si hay una desviación septal o si nos encontramos alguna rinosinusitis. Ahí nos vamos a dar cuenta, si nos encontramos líquido, nos va a ayudar con la radiografía simple de senos paranasales en las tres posiciones, como ya les decía. Pero para hacer el diagnóstico más preciso, sí necesitamos la TAC. Cuando se pueda, claro que este método es mucho más caro,
pero es mucho más preciso. ¿Por qué? Porque nos orienta y nos habla ya bien con precisión de qué es lo que podemos encontrar. Va a estar bien dirigida hacia la cavidad nasal. Entonces, este método se utiliza principalmente cuando se va a hacer alguna cirugía, cuando estamos pensando en alguna tumoración, cuando de plano sí estamos pensando en los pólipos. Entonces, pero de entrada no se recomienda porque el método es caro, pero sí es muy preciso, ¿no? Si nosotros queremos precisión, pero acuérdense que es caro. Con una radiografía simple, nosotros nos orientaremos muchísimo sin hacer gastar tanto a nuestro paciente, pero si tenemos ya alguna duda, al revisar nosotros una radiografía simple y nos pensamos en una duda que no nos deja en pensar en alguna otra cosa, no debemos de quedarnos con ninguna duda. Entonces, ¿qué es lo que? Entonces sí mandamos a hacer una tomografía y esa tomografía nos va a orientar muchísimo para ver que si las estructuras están alteradas por algún motivo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Tenemos que pensar nosotros en diagnóstico y diferenciales. En diagnóstico y diferenciales, porque al final de cuentas es lo que nos va a dar la pauta para hacer un diagnóstico bien preciso. Yo ya les había hablado. Uno, ver la estructura de la pirámide nasal. Si hay alguna tumoración, si hay algún pólipo, si hay una desviación septal, si hay una cresta de la misma estructura. Si nos encontramos hasta un cuerpo extraño, entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Hay otra rinitis que son ocasionados, que se llama rinitis fisiológica, que hay los cambios en las personas, en las mujeres que están embarazadas. Entonces hay un cambio y a veces hay obstrucción nasal fisiológica, ¿no? Hay algunos medicamentos que nos van a dar la obstrucción, que es como son los anticonceptivos orales. Y hay otros padecimientos como el hipotiroidismo, también nos habla de una obstrucción y engrosamiento de la mucosa nasal. Entonces, tenemos que pensar primeramente, y algunos medicamentos tienen algún signo de rebote que ahorita se los voy a nombrar y que nos pueden dar una obstrucción nasal. Entonces, hay que pensar en otros padecimientos cuando no responden a nuestro tratamiento. Y ahorita vamos a hablar del tratamiento. Entonces, el diagnóstico diferencial basado por los medicamentos. Fíjense que hay unos medicamentos que, por ejemplo, les dan rebote. Ahí la terbutalina ya ni se usa. Es un broncodilatador. Entonces, se los puse para que ya no se utiliza. Se utilizó durante algún tiempo, pero fíjense que se los puse también porque parece ser que ahora ya hay un derivado de la terbutalina que va a salir y no falta mucho, un derivado y que se va a utilizar para el asma. Entonces, es un derivado de ese medicamento. Entonces, tenemos que pensar nosotros, uno, ahí se van, si ustedes se fijan, en esa fotografía se ve como una uva pelada en la naricita, en las narinas, se ve como una uva pelada y esos son los pólipos. Ustedes se van a dar cuenta de cómo se ven los pólipos. Ahí yo les voy a enseñar en la práctica clínica. Aquí llegan pacientes que tienen pólipos, llegan muy seguidos y los vamos a revisar y ustedes al verlos se van a dar cuenta de cómo hacer el diagnóstico. La mente fotográfica que tengan ustedes, que yo sé que la mayoría de ustedes jóvenes tienen una mente fotográfica, y eso se les va a quedar siempre y van a decir, esto es un pólipo, es una uva pelada. Entonces, generalmente puede ser una obstrucción. A veces cuando son pólipos, a veces vienen las dos narinas, ¿verdad? Puede ser bilateral, pero a veces es unilateral. ¿Sí? La secreción o observación de cuerpos extraños, ¿no? Se dice que también hay tendencias estructurales, hay infecciones, y entonces tenemos que pensar también de que alguna infección nos puede dar una apariencia como si fuera una rinitis alérgica. Entonces, el diagnóstico diferencial, también fíjense que tenemos que pensar en hongos, en los hongos. Fíjense que ahora está aumentando, no sé si por la contaminación ambiental y el hongo que nos está apareciendo principalmente en la nariz es el Aspergillus fumigatus. Entonces nos da exactamente como si fuera una rinitis alérgica. Pero una de las características principales, de las principales que nos hace pensar de que se trata de un Aspergillus en la nariz es la gran cantidad de IgE. Generalmente cuando nosotros pensamos en un padecimiento alérgico, arriba del valor de las 3 veces de lo normal, podemos pensar en un paciente que
que tiene rinitis alérgica. Les pongo un ejemplo. Supongamos que un paciente, un adulto, los valores normales de IgE son 100 unidades internacionales sobre mililitro. Bueno, arriba de 300 ya podemos pensar en un problema inmunológico, pero que no tenga, también nos hace pensar que no tenga la IgE elevada. ¿Por qué? Porque acuérdense que los datos clínicos son muy importantes, o pudiera ser que la IgE esté depositada en los receptores de alta y baja afinidad de todas las células, y eso hace que no se presente la IgE en la sangre. Entonces pueden ser una falsa negativa, pero al hacer las pruebas cutáneas, por eso es el estándar de oro, las pruebas cutáneas en los padecimientos inmunológicos, y ahorita estamos hablando de rinitis alérgica, entonces saldría positivo. Entonces, tenemos que pensar nosotros que cuando la IgE está arriba de 500, de 600, de 800, de 1000, y tiene datos de rinitis alérgica, pudiera ser que sea alimentos, porque otra de las características de la rinitis alérgica es que cuando está muy elevada la IgE, tenemos que pensar principalmente en dos padecimientos. Cuando está muy elevada, arriba de 500, 600, 800, arriba más de 3 veces de lo normal, yo les decía. Entonces pudiera ser una alergia a los alimentos y que la manifestación clínica sea la nariz, pero otra sería la aspergilosis que se puede presentar en la nariz. Entonces, tenemos que pensar siempre en eso, en dos cosas. Uno, o se trata de un problema cuando la IgE está muy elevada. Estamos hablando de rinitis, no confundirse. Después hay otros padecimientos, por eso quiero que se pongan muy listos, porque después hay muchas, como la patología se parece mucho. Vamos a hablar de asma, vamos a hablar de espejilosis broncopulmonar alérgica, vamos a hablar de dermatitis atópica, y que muchas veces está muy elevada la IgE también. Entonces, tenemos que pensar de acuerdo al historial clínico que estemos viendo y de acuerdo a lo que se nos esté presentando a nuestro paciente. Entonces, seguimos. Otra de las cosas es el tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a nuestros pacientes? Entonces, el tratamiento lo podemos dividir en tres partes desde el punto de vista práctico. Uno, ¿qué medicamento? Primero, el medio ambiente. Si vamos a modificar el medio ambiente donde se está desarrollando nuestro paciente, el medio ambiente. Dos, ¿qué medicamento les vamos a dar? ¿Cuál es el medicamento que le vamos a dar? Y tres, las medidas que vamos a utilizar para que nuestro paciente no vuelva a recaer o no esté en contacto con el antígeno que le está provocando el problema. Entonces primeramente va encaminado en 3 puntos. Sí, y primero informarle a nuestro paciente lo que tiene, a qué estamos pensando que es de la rinitis alérgica, qué es lo que le está ocasionando. Entonces, primeramente, es evitar el alergeno. Primero, si es en su trabajo, si es en su casa, si es en la calle, o sea, ver el historial clínico. El historial clínico nos va a encaminar que qué antígeno, según la historia clínica, es donde le está provocando el problema de alergia. O sea, el antígeno, ¿por dónde llega? ¿Por dónde le está llegando? ¿Cuál es la vía? Generalmente es vía aérea, ya sea que llega por los ojos, o por la nariz, o por la boca. Entonces, puede ser también por la piel. A veces es raro, yo he visto rinitis alérgica que la vía de entrada, fíjese, la estimulación es por los ojos. Así llega y le pega directamente, llega y les pega directamente ahí, y la manifestación clínica es en la nariz. Fíjese qué curioso, pero de todas maneras a veces se representa. Sí hay manifestaciones clínicas en la nariz, pero no tanto como en los ojos. Pero fíjese, siendo la vía de entrada los ojos, la mucosa de los ojos. Entonces, tenemos primeramente que evitar el alergeno. Entonces, hay que evitar el alergeno diciendo el primero, dentro del hogar. Fijarse sobre los ácaros, sobre las colchas, las almohadas, las alfombras, los tapetes, las cortinas, todo tratar de que no se acumule el polvo casero, y de preferencia usar una aspiradora, no barrer, sino con aspirar, y que no esté el paciente o la persona que tiene los datos clínicos, y que no lo haga el paciente. Si la ama de casa es una persona
tiene alergia al polvo, entonces se recomienda que ella no lo haga, sino que otra persona le ayude, porque si no se va a iniciar una reacción alérgica a lo que cuando esté haciendo el trabajo. Entonces, el medio ambiente es importantísimo, tanto en el hogar, en la casa, en la calle. Bueno, ahí después, ahorita vamos a hablar sobre el medio ambiente de la calle, cómo podemos evitar todo eso. A veces es imposible transportarse, pero para eso son las vacunas, para eso son los medicamentos, para eso son otro tipo de medidas que nos van a ayudar a mitigar todos los datos clínicos que se nos presentan afuera en el medio ambiente. Entonces, una parte fundamental es evitar el alergeno y tratar de quitar todo el medio ambiente de techo, pared, cortinas, persianas, alfombras, tapetes, todo, para tratar de investigar si algún tipo de cosas con que está en contacto nuestro paciente le está ocasionando la rinitis alérgica. Entonces tenemos que tomar todas estas medidas de higiene en el hogar o en el trabajo y nos damos cuenta simplemente con la historia clínica, ustedes van a dar cuenta si, por ejemplo, si es en el trabajo, los fines de semana que descanse o los días que descanse, ustedes se van a dar cuenta que los datos clínicos van a ser bajos o no van a aparecer. Pero acuérdense que hay etapa inmediata y etapa tardía. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Son los datos clínicos que vamos a ir viendo poco a poco en la práctica cuando ustedes estén aquí pasando. Yo les voy a decir que estén rotando aquí cómo va a ser los datos clínicos que vamos a hallar nosotros. Entonces, el tratamiento también es el tratamiento farmacológico. Yo les decía, el medio ambiente, evitar el alergeno, el otro es el tratamiento farmacológico. Hay que tener mucho cuidado con los descongestionantes. Acuérdense que los descongestionantes tienen un rebote y ese rebote es obstrucción nasal. Y si nuestro paciente está yendo a nuestra consulta porque se le tapa la nariz, al inicio le va a caer muy bien, 1 o 2, pero hay gente que lo utiliza más de 5 o 6 días. Es más, hay gente que no puede estar si no está utilizando los descongestionantes nasales. Entonces ya traen un ciclo y eso se llama una rinitis farmacológica. Es ocasionado por ese fármaco y que le va a hacer que tenga siempre un efecto de rebote y siempre va a tener que utilizarlo. Entonces necesitamos quitarle eso. Primero porque tiene muchos efectos colaterales, que ahorita los vamos a ver, muchísimos efectos colaterales y la mayoría de los pacientes los tienen. Entonces, tenemos que hacer una combinación de los antihistamínicos junto con los descongestionantes. Pero hay los esteroides y los anticolinérgicos que también nos ayudan a tratar todos los síntomas y estabilizadores de la respuesta alérgica. Todo ese tratamiento tiene que ser en conjunto para tratar de sacar a nuestro paciente adelante. Entonces, primeramente ver el arsenal de medicamentos que tenemos y qué utilizarlo, cómo utilizarlo y ver los efectos colaterales, que tenemos que conocer los efectos colaterales de los antihistamínicos, de los esteroides, de los anticolinérgicos y los descongestionantes. Tenemos que saber qué es lo que le pueden provocar al estar utilizando nuestro paciente y avisarles. Y ellos nos van a decir, nuestro paciente, fíjese doctor que estoy sangrando por la nariz. Puede ser a veces por la resequedad constante ocasionada por los descongestionantes. El paciente empieza a tener sangrados. Otro puede ser por los esteroides, que también comienzan a ocasionar una gran cantidad de resequedad a nivel de la mucosa. Entonces, tenemos que estar analizando todos los medicamentos que estemos utilizando, no nomás utilizarlos por utilizar, sino que tienen que estar bien indicados para poder sacar a nuestro paciente adelante, ¿no? Entonces, fíjense, los bloqueadores adrenérgicos, los descongestionantes, ¿qué es lo que hacen? Contraen el músculo liso, venoso y hacen que respire bien el paciente. Pero ese es momentáneo, porque luego tiene un signo de rebote. Entonces pueden tener hiperemia, se les pone con el tiempo hiperémicos las mucosas, son más factibles de que puedan tener infecciones más frecuentes y tienen signos de rebote. Entonces, tenemos que fijarnos con cuánto tiempo vamos a utilizar este tipo de medicamentos que son buenísimos, que sí, porque ayudan a que nuestro paciente empiece a respirar bien y por eso va nuestro paciente al consultorio. Entonces, pero tenemos que tener mucho cuidado porque tiene muchos efectos colaterales. Ahora, ¿cuánto tiempo les vamos a dejar a nuestros pacientes? ¿Están contraindicados en los niños? ¿A qué edad se deben utilizar? ¿Por cuánto tiempo? Todo eso es lo que tenemos que ir viendo.
Entonces, ver qué medicamentos vamos a utilizar y por cuánto tiempo, ¿no? Por los efectos colaterales que ocasionan este tipo de medicamentos. Entonces, fíjese bien, vamos a tener primeramente los antihistamínicos y pueden tener disfunción vesical, o sea, es principalmente visto en mujeres, y desde los antihistamínicos ocasionan retención de la orina, principalmente en mujeres, cualquiera, ¿no? Cualquier medicamento, es más, hasta lo que he visto yo con la experiencia, la loratadina, pero puede ser cualquier medicamento, de antihistamínico. Tienen que preguntar ustedes siempre en los pacientes que estén utilizando los antihistamínicos y que se están utilizando por vía oral, si no han notado alguna cosa en la orina, si han notado algún problema, cualquier tipo de problema. Algunos pacientes les ocasionan náuseas, les ocasionan inquietud, no pueden dormir. Algunos pacientes les pueden ocasionar vómito, insomnio, cefalea, taquicardia, arritmias, hipertensión, angina. Y fíjense bien que esos medicamentos también se ven principalmente que pueden ocasionar todo este tipo de problemas. Entonces tenemos que fijarnos tanto en los antihistamínicos como los descongestionantes, que esos también pueden ocasionar este tipo de problemas, algunos en mayor cantidad, inclusive, fíjense bien, que algunos pueden hacer crisis hipertensivas con los descongestionantes, con la oximetazolidina, con este medicamento, pueden ocasionar crisis hipertensiva en algunos pacientes. Entonces tenemos que fijarnos en los pacientes que están tomando, que son hipertensos y que están tomando algún antihistamínico, algún antihipertensivo o antihistamínico también, porque a veces tenemos que hacer una asociación entre los dos medicamentos y a veces nos da muy buenos resultados. ¿Cuál es la idea para ustedes, muchachos? La idea es de que ustedes conozcan todos los efectos colaterales de los antihistamínicos, de los anticolinérgicos, de todos los medicamentos, cuáles son los efectos colaterales. ¿Por qué? Porque son muy frecuentes que se puedan presentar y tengan muchos efectos colaterales en nuestro paciente y por ende puedan abandonar el tratamiento. Entonces, ustedes se tienen que adelantar y ver si nuestro paciente presenta alguno de estos síntomas. Otros de los antihistamínicos, acuérdense, son de primera, segunda y de tercera generación. Yo aquí nomás les puse para que a los muchachos que les toque hablar sobre, ya hay un arsenal de antihistamínicos, antes eran muy poquitos, ahora hay una gran cantidad de antihistamínicos y sí quiero que revisemos todos los antihistamínicos, cuando menos de nombre, que de nombre tenemos que revisar todos los antihistamínicos, para qué sirven, de qué generación son de primera, segunda o tercera generación y qué efectos colaterales tienen. ¿Cuáles son los que pueden ocasionarnos más problemas? Yo les decía que la loratadina puede ocasionar retención urinaria, que se ha descubierto, entonces, principalmente en mujeres. Entonces, tenemos que preguntarle a todas las damas que nosotros les estemos dando, niñas, que si tienen a los papás preguntarles que si tienen algún problema en la orina, que si se ha quejado el niño, el bebé o en los adultos es más fácil preguntarles si tienen algún problema. Entonces, hay que también tener mucho cuidado porque fíjense, otra de las cosas que hemos observado, que aunque dicen que los de segunda generación, que ustedes van a ver ahí, les puse unos, pero ya hay una gran cantidad de antihistamínicos de segunda generación, dicen que estos no atraviesan la barrera hematoencefálica y que no ocasionan sedación, pero lo que hemos visto en la práctica es que sí, en la práctica, no sé si en los animales de experimentación que se utilizan antes de que saliera este medicamento, no pasaba, pero en los humanos yo se he visto, es más, inclusive hasta la loratadina ocasiona sedación en algunos pacientes, fíjense. Entonces, no es lo mismo ver estos medicamentos ya en la práctica, que es lo que la idea de decirles a ustedes, que en la práctica clínica son completamente diferentes, entonces tener mucho cuidado, e inclusive ahí les puse dos medicamentos que fíjense, ocasionaron hasta la muerte en algunos pacientes. A mí me tocó ver este tipo de medicamentos, cómo se utilizaba, que era la terfenadina y el atemisol, porque ocasionaban problemas en la conducción de la zona eléctrica del corazón y ocasionaba torsal de Points, y nuestros pacientes morían por problemas cardiovasculares graves.
entonces no se recomienda. Entonces tenemos que seguir observando todos los antihistamínicos. Yo no les puse estos dos ejemplos, de hecho el atenisol ya ni se utiliza, ni la terfenadina ya no se utilizan. ¿Por qué? Porque ocasionaron muchos problemas. Ahora, los anticolinérgicos se utilizan principalmente para detener tanto la rinorrea, o sea, por la gran cantidad de moco que se está produciendo por la estimulación antigénica ocasionada por el estímulo de los alergenos de la vía aérea, y en la nariz empieza una gran cantidad de rinorrea y no se puede parar. Entonces se puede utilizar los anticolinérgicos, que en este caso sería el bromuro de iprantropio, para utilizarlo a nivel local, pero también ocasiona boca seca y visión borrosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la utilización de este tipo de medicamentos, los anticolinérgicos. Y el cromoglicato de sodio, este es uno de los medicamentos más antiguos que se utilizan. Este aparentemente es estabilizador de la membrana de los mastocitos y de los basófilos, y hace de que no se venga la degranulación de las sustancias que se encuentran preformadas en las células, que son la histamina y la serotonina y todas estas sustancias de reacción tardía de la anafilaxia, que son los que causan la inflamación. ¿Qué es lo que ocasiona? Es que ocasiona la estabilización de la membrana y no venga la degranulación. Entonces ayuda muchísimo. Parece que ya se está utilizando, ya va a salir una combinación de cromoglicato de sodio con algún antihistamínico local, y ya se está viendo también la utilización de un antihistamínico por vía local y un cromoglicato de sodio. Entonces, el neocromil sódico es otro de los medicamentos que se utiliza buenísimo, lo quitaron por el vehículo que se utilizó, pero ya parece ser que ya se va a tomar otra vez. El neocromil es un derivado del cromoglicato de sodio. El neocromil sódico es mucho más potente que el cromoglicato de sodio, y se utiliza muy bien en la rinitis y en la conjuntivitis alérgica, y se puede utilizar mucho en pediatría y en las mujeres embarazadas, porque aparentemente no ocasiona ningún trastorno. Entonces, esos de los medicamentos que se retiraron por algún vehículo que transportaba y que ocasionaba una pequeña irritación a nivel local, y se quitó, pero parece que va a regresar otra vez estos dos medicamentos con mucha fuerza. El que nunca se ha ido es el cromoglicato de sodio, que todo se puede utilizar en los niños y en las mujeres embarazadas sin ocasionar ningún efecto colateral en el producto ni en el niño, ¿no? Entonces, la única desventaja es que tienen que pasar varios días para que se vea el efecto. Entonces hay que decirle a nuestro paciente que el cromoglicato de sodio la primera semana nomás que aguante tantito, que van a disminuir los síntomas, pero ya una vez pasando una semana mejoran bastante nuestros pacientes. Entonces se recomienda utilizar, ahí vamos a ver una gran cantidad cuando estemos los compañeros hablando sobre rinitis alérgica, la gran cantidad de antihistamínicos que se utilizan de segunda generación y de tercera generación. Y otro, el estándar de oro que se utiliza, pero hay que conocer, el estándar de oro que se utiliza para la rinitis alérgica son los esteroides. Los esteroides locales y los esteroides sistémicos. Son muy eficaces, muy eficaces. Inclusive hay medicamentos que se utilizan de depósito y todo el mundo les habla como vacunas. Ustedes se van a dar cuenta que les dicen vacunas al diprospan y a este tipo de medicamentos, y no son vacunas. Son medicamentos de depósito que se quedan en las pompis y se va liberando poco a poco, pero tiene mucha contraindicación porque son esteroides que nos van a alterar el ciclo hipotálamo, hipófisis suprarrenales, y que nos va a hacer que caigamos en las garras de los esteroides, y tienen muchos efectos colaterales de los líquidos y electrolitos. Comenzamos a retener líquidos y electrolitos, y las suprarrenales pues se nos van a empezar a funcionar mal. Entonces, que sí hay que utilizar, fíjense, sí hay que utilizar en pacientes que están cursando con una rinitis muy severa, muy obstructiva, que los pacientes no duermen y que ya se sienten muy mal. Tenemos que valorarlo. Y otra de las cosas que quiero que vean, hay la valoración internacional de las guías internacionales a los muchachos que les va a tocar hablar sobre rinitis alérgica. Sí quiero que vean las guías internacionales sobre el diagnóstico y tratamiento de la rinitis alérgica. Son unas guías del año pasado, y creo que hay unas actualizadas donde cuáles son
los medicamentos que vamos a utilizar por pasos, igual que el GINA, nomás que ese es en asma. Y en rinitis alérgica también hay ahí nos van a hablar sobre las guías internacionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Uno, los esteroides sí son eficacísimos para el tratamiento de la rinitis alérgica, pero tenemos que tener mucho cuidado por los grandes efectos colaterales que ocasionan por alteración ciclo hipotálamo hipófisis suprarrenales. O no, podemos dar ciclo corto de esteroides. ¿Qué es ciclo corto de esteroides? Utilizar de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso por día, no pasar de 7 o 8 días. Ese es el ciclo corto. Dependiendo qué medicamentos, la prednisona o la prednisolona son los medicamentos de acción corta, por eso son los más recomendables, cualquiera de estos dos, para el ciclo corto de esteroides. Sí, porque se metaboliza muy rápido y rápido en una semana no alcanzan a alterar el ciclo hipotálamo, hipófisis suprarrenales y lo podemos quitar de un golpe. Pero si ya nos pasamos después de 8 o 10 días, ya no lo podemos cortar. Tenemos que ir quitando poco a poco. Hay diferentes reglas que podemos utilizar, la regla de los 7, la regla de que cada semana le vamos a ir bajando, y eso vamos a ver cuando estemos hablando de esteroides, que es una de las clases. Vamos a hablar de los esteroides, ahí vamos a ver que es casi al final del curso, porque sí quiero que ustedes sepan manejar bien los esteroides, cuando menos en alergia, en los padecimientos más frecuentes en los que estamos viendo, que sea rinitis, asma, dermatitis atópica, alergia a los alimentos, alergia a medicamentos. ¿Cómo vamos a utilizar los esteroides? ¿En qué vía? ¿Cuál es la vía más adecuada? Y por cuánto tiempo. ¿Y qué es lo que puede ocasionar los esteroides? Que eso tenemos que conocer todos nosotros, hacer un repaso. Ahora, la inmunoterapia esto ustedes se van a dar cuenta cuando estén aquí rotando aquí conmigo, se van a dar cuenta de cómo preparamos las vacunas. Es un tratamiento que nomás los da el especialista, pero ustedes sí deben de conocer cómo se hacen, cómo se elaboran, cuándo está indicado, cómo se debe de utilizar, por cuánto tiempo se debe de usar. Todo eso es el especialista el encargado, pero sí, hay varios días, hay sublingual, inclusive había una nasal y hay la intradérmica. Entonces vamos a ver qué tipo de inmunoterapia vamos a estar utilizando de acuerdo a nuestro paciente y cuáles son los antígenos que vamos a utilizar. Eso se lo deja para el especialista, pero ustedes como médicos generales tienen que saber cuáles son las indicaciones y cuándo pasar al especialista para que indique la inmunoterapia. Entonces, está relacionado, acuérdense, yo les decía que está relacionado también con otros órganos, que son los ojos, los oídos, la piel. Entonces tenemos que utilizar todo este tipo de medicamentos que nos ayuden a que sea global, que sea el tratamiento integral de nuestro paciente. Entonces tenemos que revisar. Una de las cosas más importantes es revisar los senos paranasales para tener un tratamiento eficaz, quitar toda la sintomatología, o que no vaya aunado, ya sea una infección en la alergia, ya sea en los ojos, en la nariz, en los oídos, una infección, y que eso nos puede estar ocasionando más sintomatología. Y acuérdense que una de las principales complicaciones de la rinitis alérgica es la otitis media serosa, que se presenta el líquido que se ocasionado por la estimulación antigénica que queda atrapada en el oído. Entonces todo eso tenemos que saber. Cuando estén ustedes a la hora de presentación del tema, se van a dar cuenta que los oídos es un tema muy importante que tenemos que revisar en la rinitis alérgica también, ¿no? Entonces, jóvenes, hasta ahí le dejamos, es más o menos la idea que tenemos de cómo se debe de hacer el abordaje en los padecimientos. Claro que es nada más abuelo de pájaro para que ustedes vayan tomando una idea de qué es lo que tenemos que hacer, las presentaciones, y ir viendo cómo vamos a ir aprendiendo todo en el curso. Muchas gracias.